Muy buenos días, queridos colegas de la ciudad de Trujillo. Les habla el profesor Carlos Venegas Montoya, quien para ustedes va a tener el sumo placer de compartir esta reunión virtual del cuarto módulo denominado Evaluación Formativa de los Aprendizajes en el Enfoque por Competencias de Educación Básica, o lo que quiere decir la evaluación formativa de los aprendizajes de los estudiantes, ya sea inicial, ya sea primaria o ya sea secundaria. Voy a ampliar la pantalla. Muy bien, una breve introducción del tema. Comencemos, ¿qué cosa es evaluación? Los seres humanos, y nosotros, los profesores sobre todo, siempre estamos evaluando, o sea, evaluando viene de evaluar, sin E, de evaluación. Evaluar significa ponerle, digamos así, en grosso modo, el precio o el valor a algo. Yo voy a comprar algo o voy a vender algo o me ofrecen algo, yo tengo que ponerlo en valuación, ¿no? Yo quiero vender mi casa, entonces voy a un especialista y me evalúa, ¿no? Me evalúa, no me evalúa, me evalúa, o sea, me coloca un precio, me dice, su casa por la misma lugar donde se encuentra tiene, de acuerdo a las dimensiones, este precio es el que usted puede venderlo. Ese es evaluar. Pues evaluar viene de esa palabra, ¿no? Lo trasladamos a educación y evaluar significa colocar justamente pues una calificación a los chicos. Pero en nuestro caso, en el Ministerio de Educación ha creído conveniente tener dos tipos de evaluación. Uno que es la evaluación formativa y del cual vamos a hablar ampliamente, y el otro es la evaluación sumativa, que la conocen también ustedes y la conozco yo. Sabemos que es colocar la calificación en el sistema de apoyo a la gestión institucional del colegio, que se llama SIAGIR, y es la que de alguna manera va a determinar si los alumnos pueden, como se dice vulgarmente, pasar de año, ¿no? O terminar el ciclo y continuar con el otro ciclo. Recuerden que nosotros nos guiamos por estándares de aprendizaje y los estándares de alguna manera están situados bajo niveles. Estos niveles son 8, empezando desde inicial, primaria y secundaria. Entonces, bajo ese concepto, nosotros estamos constantemente en proceso de evaluar a los estudiantes de dos formas, ¿no? Pero también tendría que decir que hay otra evaluación importante que la debemos considerar y que es la evaluación inicial. Hay una evaluación inicial, también se llama diagnóstica, también se llama de entrada, que es la que nosotros realizamos generalmente, digo generalmente porque lo hacemos a nivel nacional, al inicio de año, que es en marzo. Yo sugiero inclusive en varias de estas reuniones que no solamente se haga al inicio del año académico o al año lectivo como es, sino también después de un cierto, como las vacaciones de los chicos hoy en día son solamente una semana, como que no se sustenta tener evaluación diagnóstica, pero recuerden que antes, en el 2019 hacia atrás, después de todo lo que ha sucedido en el Perú y en el mundo de la pandemia, entendemos que teníamos 15 días o más. Entonces, bajo eso, los chicos como que se relajaban un poquito, pues, y había la cuestión de poder evaluarlos al regreso, ¿no? También hacer una evaluación diagnóstica o de entrada para poder ver cómo los aprendizajes dados antes de, ya sea de año anterior o antes de las vacaciones que se fueron a medio año, como se hacía en 2019, estoy diciendo, los chicos han mantenido, ¿no? Y por muchas razones, los estudiantes y también nosotros los profesionales, de alguna manera tendemos a relajarnos un poco en un periodo vacacional. Igual nos pasa cuando en diciembre salimos y regresamos en marzo. Igualmente, como que ahí hay que volver a retomar, nos toma un poco de tiempo, pero como buenos profesionales empezamos, ¿no? Entonces, la evaluación diagnóstica, prueba de entrada, es la que nos permite conocer
cómo está el alumno en ese momento, en ese espacio, para poder retomar las clases a inicio de año. Y mi propuesta también es, si las suspensiones a medio año fueran 15 días o más, también para retomar después de las vacacionales. Todo esto con el sentido de que los chicos se mantengan con los aprendizajes mínimamente. Y con todo lo que ha pasado, pues hay muchos problemas, como le decía al inicio. Hay problemas en el sentido que el año 2020-2021, algunos le llaman los años perdidos, en algún momento le pondrán algún nombre, los años perdidos en nuestras vidas, en el mundo, ¿no? Esto ya es histórico y todavía no termina, pero han sido 2 años muy cruentos, muy perjudiciales, sobre todo en el campo educativo y socioemocional de los estudiantes, ¿no? Y eso se nota cada día. Bueno, al tema que me refiero, y las otras evaluaciones que hablaba, la formativa y la sumativa. Justamente una de ellas es la más importante porque la sumativa se transforma en parte literal desde inicial, primaria y secundaria, excepción de quinto año, que sigue manteniendo su nota de tipo numeral o numerativa, ¿no? De 0 a 20, ¿no? En las otras, desde cuarto hacia abajo hasta inicial, todas son de tipo literal, y ese tipo literal hay que describirlo, como que también hay que describir, creo, colega, si alguien está de secundaria en quinto año, también debería describirse la calificación sumativa. Pero bien, hasta ahí una introducción breve de la evaluación en general. Pues bien, ahora veamos qué cosa es evaluación formativa. Muy bien, el propósito de este módulo, del cuarto módulo, es que los profesionales, en este caso de la educación, así somos, profesionales de la educación, en los 3 niveles, o EVA, EVE, en las otras modalidades, podamos fortalecer estas capacidades pedagógicas que todos lo tenemos. Porque la capacidad es una habilidad, es un recurso que empleamos nosotros, igual que los chicos, para aprender, y nosotros lo utilizamos para enseñar. Recuerden, capacidades son recursos o habilidades que tienen los estudiantes para aprender, y en el docente son los recursos y habilidades que tenemos para enseñar. Ahí está la similitud en 2 campos diferentes, 2 dimensiones diferentes. ¿Para cuál? Para el desarrollo de las competencias, porque recuerden que estamos en un enfoque por competencias, ¿no? De acuerdo a la corriente constructivista, recuerden que el enfoque por competencias se sustenta en una base, lo he estado repitiendo muchas veces en anteriores orientaciones o reuniones virtuales, en las cuales se cimenta, es como una base sólida todavía, la corriente constructivista, y están pues las columnas vertebrales que les enfoque por competencia. Y ahí están las competencias, las capacidades, los enfoques transversales, los desempeños, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces estas orientaciones nos va a ser muy útil para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo con los estudiantes luego que realizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el que hemos tenido ya al término de la cuarta EDA, porque colegas, ustedes también, salvo me comuniquen cuando interactuemos, en algún momento vamos a interactuar, que aún todavía no terminan, pero ya estamos en la quinta experiencia de aprendizaje, más conocido como EDA. Muy bien. ¿En qué se enfoca o en qué está basada la evaluación de aprendizajes? La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes está en el enfoque formativo. ¿Y qué cosa es enfoque formativo? Más que todo es el recojo de la información que tengamos de los chicos y ¿se acuerdan de la palabra evaluación? ¿Sí? De la palabra que decía evaluar, ponerle precio o ponerle un valor a algo y valorar esa información. O sea, recogemos información a través de los productos que nos entregan, las evidencias de aprendizaje que nosotros hemos solicitado, y eso pues de alguna manera lo vamos a valorar. Nosotros somos el expertise que vamos a valorar esos productos, esas evidencias, ya sean tangibles
o intangible que nos entrega, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros recibimos la información, inmediatamente valoramos, pero hay un proceso también que ayuda a mejorar los aprendizajes que se llama retroalimentación, que forma parte hoy en día, muy en boga, que ayuda de alguna manera que esas evaluaciones que envían los chicos de alguna manera puedan mejorar aún más, ¿no? Y puedan de alguna manera los estudiantes tener la oportunidad, porque hacen un convenio con nosotros en el propósito de aprendizaje. Recuerden que el propósito de aprendizaje es lo que va a permitir más adelante hacer los criterios de evaluación en base al propósito, porque es el propósito, es el objetivo, ¿no? Nosotros planteamos todos los días en nuestras actividades de aprendizaje el propósito de aprendizaje, que es el compromiso que yo adquiero con mi estudiante y decirle, mira, esto tenemos que cumplir. No, esto lo tenemos que hacer ustedes y yo, ¿correcto? Y yo les voy a ayudar. En ese proceso de mejora de los aprendizajes, cuando nos entregan eso, en un proceso continuo, que los estudiantes entregan en sus productos y que nosotros lo vamos a evaluar, se llama evaluación formativa. Esa no es la que vamos a utilizar para colocarle un calificativo, sea literal, sea numeral, como todavía hay en secundaria, en el último grado, ¿correcto? Entonces, para ver si los estudiantes lograron las competencias, ¿no? Recogimos la información, valoramos lo que entregaron, las evidencias que nos hicieron llegar, hicimos la retroalimentación, entonces inmediatamente nosotros vamos de alguna manera a contribuir con la retroalimentación de video, ¿no? Y luego esto ayude a mejorar, ¿qué? El aprendizaje de los estudiantes. Antes, nosotros cuando evaluábamos simplemente la nota que reflejaba era lo que en ese momento el estudiante realizaba. Generalmente se hacía al término de cada periodo, de cada unidad, y se recogía luego en cada bimestre o trimestre de acuerdo a cómo la institución educativa o el nivel de educativo de los colegios, indistintamente de donde sea, trazaban en su calendarización, bimestres o trimestres. Y no permitía al estudiante tener que recibir esa calificación. Y no permitía mejorar esos aprendizajes, no había otra oportunidad, ¿no? Yo escuchaba varias que a veces había, como en las universidades o en los institutos superiores, que lo envían directamente al repechaje, como se dice. El estudiante tiene una última oportunidad, pero tiene que pagar, ¿verdad? Es un costo adicional porque ya fue evaluado y en esa evaluación salió mal, tuvo dificultades, pero no hay un proceso de retroalimentación que le permita al estudiante volver a enviar una evidencia más fortalecida con el apoyo del profesor. La retroalimentación no es devolverle y decirle algo de nuevo, no, la retroalimentación es un proceso en el cual nosotros, los profesores, vamos a señalar las dificultades que tienen en la entrega de las evidencias que nos han hecho para decirle al estudiante, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que debería de alguna manera, que por alguna dificultad, ¿no? Se ha confundido y necesita mejorar los aprendizajes, mejorar esa evidencia. Y nos lo devuelve para nosotros ya hacer una evaluación de esos aprendizajes que al final y al cabo va a terminar, va a decantar en una evaluación sumativa. Hay que ser francos. Al final todo ello va a terminar ya en una evaluación sumativa, mejor dicho, la calificación, totalmente diferente a la evaluación que estoy hablando. Entonces, a todo ese proceso, ¿no? Sistemático del envío de la información que que nos dan los estudiantes a través de las evidencias, todo eso vamos a tratar de que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes con nuestro apoyo, ¿no? Continuo, como dice, ¿no? Es continuo. Esta concepción de la evaluación formativa nos lleva a señalar en qué está enfocada, ¿no? ¿Qué es lo que busca?
a través de las competencias, qué es lo que busca en el estudiante, ¿no? Porque si hablamos de mejores aprendizajes, aquí les traigo entonces qué es lo que busca, ¿no? Esta evaluación formativa de las competencias. Primero, darle valor al desempeño que el estudiante ha desarrollado y en el cual nos ha entregado a nosotros. Recuerden que en las EDAs, experiencias de aprendizaje, los estudiantes se inicia todo a través de una situación significativa. O sea, los chicos trabajan en base a situaciones, ¿no? A hechos y a situaciones. Estas situaciones pueden ser directamente de la problemática que hay en su institución educativa o puede ser de situaciones que nosotros podemos de alguna manera diseñar sin que haya en la realidad, pero que está próxima a esa realidad. También podemos nosotros trabajar no totalmente en situaciones reales de problemas, sino también de alguna manera configurar alguna problemática que podría venirse, ¿no? Entonces, simulada o real, esa situación significativa lo trabajamos, ¿no? Y ahí hay unas situaciones retadoras. Esas situaciones retadoras se hacen con preguntas, ¿sí? Nos preguntamos acerca de lo que vamos a desarrollar para resolver el problema, la situación o caso, e inmediatamente nosotros planteamos preguntas. Y los estudiantes ese reto lo tienen que cumplir, porque al final y al cabo, para resolver el problema, van a presentar sus productos, evidencias, resultados de todo el proceso realizado con el profesor de enseñar. Ese se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese desempeño que el estudiante va a desarrollar y nos lo presenta es la resolución a la situación retadora planteada ¿dónde? En la situación significativa en nuestra seda. Ahí responde, pero que está enfocado ¿dónde? En el propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje es el que direcciona el trabajo de toda la EDA y de las actividades. Y para resolver eso, esa situación dada en la situación significativa, nosotros le planteamos a los chicos y ellos asumen esas situaciones retadoras para poder resolverlas y entregárnosla a través de las evidencias, a la cual en la EDA se llaman productos. Esas evidencias nos las dan. ¿Dónde también está enfocada? ¿Qué es lo que busca? Identificar el nivel actual en que se encuentran los chicos. O sea, los estudiantes cuando ingresan o cuando pasan de una experiencia de aprendizaje a otra, desarrollan todo un proceso, ¿no? Y lo que se busca es cómo se encuentran los chicos cuando pasan de una EDA a otra, ¿no? Y cómo siguen resolviendo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje con el profesor, sigue resolviendo y entregando sus evidencias o productos. También busca esta evaluación formativa darle oportunidades al estudiante para que pueda de alguna manera resolver la problemática, la situación retadora. Y esas oportunidades que se da al estudiante, ya le hemos dicho, se llama retroalimentación para que mejore aún más el producto o evidencia que nos ha enviado. El profesor, cuando hace la retroalimentación, queridos colegas, que es la evaluación de la evidencia que nos ha presentado, inmediatamente tenemos que devolver, porque retroalimentación significa devolver al estudiante la evidencia con las indicaciones precisas en aquello que el estudiante de sus logros de aprendizaje no lo ha alcanzado aún. Todavía tiene dificultades. Nosotros inmediatamente lo que hacemos es devolver y señalarle bajo las 3 tipos de retroalimentación, sobre todo la descriptiva, que es la que más se adecua, y decirle al estudiante que esto hay que mejorar, ¿no? Ya eso se habla pues en la retroalimentación. Estamos en evaluación formativa. Pues, valorar el desempeño de los estudiantes, cómo han resuelto la situación retadora. También nos permite identificar cómo se encuentran los chicos respecto a las competencias que están desarrollando, porque eso es evaluación.
y además darle oportunidades para la mejora continua, es lo que nos va a permitir a nosotros conocerlo como evaluación formativa de los aprendizajes. Quiero que quede bien claro esto. ¿Qué se evalúa? Pues está claro que las competencias, ¿no? Y estas competencias están referenciadas, recuerden colegas, en el Currículo Nacional de Educación Básica, están referenciadas, están descritas, son descriptivas, están en los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje están ubicados en los 7 y el 8º nivel que se destaca de los 7 niveles que plantea el Currículo Nacional, ¿no? Acá están descritas toda la competencia que se va a desarrollar con el estudiante y que al final nos dice qué es lo que se debe lograr de acuerdo a cada nivel educativo. Si los niños del tercer nivel, por ejemplo, de primer grado de primaria, porque en el tercer nivel está el primero y segundo grado de primaria. Si algún profesor acá es de primer grado de primaria, está en el tercer nivel del currículo nacional. Pero el estándar que está ahí, descrito, está, por favor, están los 2 grados, porque los niveles abarcan generalmente 2 o más grados, como en el 5º año que abarcan 3, ¿no? Abarcan entonces 2 grados, como la mayoría de los niveles. En esos 2 grados está descrito el estándar amplio. Lo que debe hacer el docente, el profesor, cuando va a planificar su era y en la actividad va el estándar, ¿ya? En la actividad va el estándar descrito, el propósito, estándar, evidente, etcétera, de acuerdo a la era que desarrolle, ahí se debe colocar solamente el estándar del grado que me corresponde. Si estoy en el tercer nivel, y en el tercer nivel estoy en el grado 3, no en el grado 4 o cuarto, y soy de primer grado de primaria, lo que tendría yo que hacer inmediatamente, ¿qué es? Es ver dentro del estándar, que es para los dos, en forma general, ver aquello que me corresponde a mí, que me corresponde solamente al primer grado. Ejemplo en matemática, en el estándar y dentro de los desempeños, porque después del estándar con la capacidad baja el desempeño se precisa, etcétera. Bueno, eso es cuestión ya del desempeño que estamos en evaluación formativa, recuerden, pero hay que enriquecerlo, ¿correcto? Y en el estándar o en el desempeño dice, por ejemplo, un ejemplo en matemática, resuelve problemas de cantidad. Dice, por ejemplo, que los estudiantes están en condiciones de poder resolver problemas, ojo, resolver problemas hasta 20, ¿no? Hasta 20, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando yo asuma mi evaluación, ojo, para que el estudiante logre la competencia en el primer grado de primaria, yo tengo que enfocarlo en problemas que resuelvan los chicos de 0 a 20. ¿Se dan cuenta? De 0 a 20. En ese de 0 a 20, yo tengo que estar muy claro para poder conocer qué desempeños voy a desarrollar y qué voy a evaluar de ello. Eso es lo que me permite a mí plantearle al estudiante en el estándar de aprendizaje de los chicos, porque solamente me corresponde eso. Los que estén en el segundo grado tienen otro, porque recuerden que los niveles del currículo nacional, los niveles son en forma del menos complejo al más complejo. Ya en el segundo grado, en la misma competencia, ya no va a ser de 0 a 20, depende, dice de 2 o 3 cifras, y así cuarto de 5 cifras, de 6 cifras, etcétera. Miren cómo se complejiza a manera que va aumentando, los grados de menor a mayor, también la dificultad es otra. Y recuerden que eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ver el estándar. Pero en el aula, queridos colegas, en el aula, lo que nosotros evaluamos son los desempeños del estudiante, ¿correcto? Los desempeños del estudiante. Pero para efectos de
de grado o de terminar el nivel o ciclo de los ciclos, ciclo 1, 2 y 3 ciclos o niveles, es lo mismo. Lo que yo tengo que fijarme es en el estándar, ¿correcto? Para su nota, su calificación en la libreta, porque lo que evaluamos son las competencias. Pero en el aula, yo lo que evalúo son los desempeños, porque en cada actividad yo planteo mi propósito, planteo lo que el estudiante va a desarrollar como capacidad y competencia, y también me planteo los desempeños. Entonces, cuando yo hago al estudiante la evaluación, es en base a los desempeños, ¿no? Por eso se llaman criterios de evaluación. Los desempeños que yo me planteo en mi actividad, ojo, la EDA está distribuida o compartida con actividades. Esas actividades son lo que nosotros conocemos como sesiones de aprendizaje hasta el año 2019. Son los mismos, tienen el mismo formato, sino que ahí debe estar específico, está especificado en el propósito de aprendizaje de la actividad, están la competencia, la capacidad, los desempeños enriquecidos, la evidencia, etcétera, etcétera. Entonces yo, ese desempeño, cuando paso a ver los criterios de evaluación de mi actividad de aprendizaje, escuche, cuando voy a los criterios de evaluación de mi actividad de aprendizaje, en mi mismo desarrollo de actividad, ¿ya? Ahí se conocen ya como criterio de evaluación los desempeños que yo tomo. Sí, los desempeños que yo en el propósito de aprendizaje he planteado, esos mismos desempeños yo los puedo llevar y cambian de denominación y se conocen como criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son los que me permiten a nosotros, a los profesores, evaluar. ¿Sí? Ahí están las evidencias, los productos, porque cada actividad tiene productos, ¿no? Correcto. Muy bien, avanzamos entonces. Quiero ser enfático en esto, me gusta hacerlo así para entenderlo, ¿no? Si hay alguna dificultad, alguien abra su micro o a través del chat me envía un mensajito, profesor, acláreme esto, ¿sí? Por favor, para hacerlo la clase un poquito más continua e ir interactuando. ¿Para qué evaluamos nosotros? A nivel estudiante, para lograr la autonomía. Recuerden, colegas, que también uno de los enfoques enfoques que tiene el Currículo Nacional de Educación también es la autonomía. Lograr que los estudiantes se regulen por sí solos, que los estudiantes puedan lograr esta autonomía de tal manera que les permite el famoso aprender a aprender, ¿no? Aumentar la confianza de estudiantes para asumir desafíos, los retos. Si ellos pueden resolver situaciones retadoras de la situación significativa que planteamos nosotros en las sedas y que luego pasan a las actividades, nosotros le daremos la suficiente confianza para que el estudiante diga, si yo puedo a nivel de escolar, también puedo asumir retos y desafíos en la vida, en su proyecto de vida país. Y a nivel de nosotros, los docentes, es atender la diversidad, pues, los estudiantes brindándole oportunidades diferenciadas. Recuerden que la evaluación formativa abarca todo, ¿no? Y sobre todo debemos atender en forma especial a aquellos chicos que de alguna manera tienen problemas para aprender. Recuerden que hay estilos y ritmos de aprendizaje y debemos tenerlo en cuenta eso. Y también atención a la diversidad, porque a veces tenemos en grado chicos que tienen problemas de discapacidad, son niños de las necesidades especiales, también tenemos que atender. Es todo un mundo esto de la educación. Por eso que el trabajo del docente es un apostolado y tenemos que atender las oportunidades. ¿Qué es la oportunidad diferencial? No todos los estudiantes aprenden por igual, si no estaríamos pues en el paraíso de la docencia. No es cierto. De los otros que son 15 o 20, de repente 3 o 4 tienen problemas y tenemos que atender a esos chicos, pero sin dejar de lado también a los chicos que desarrollan sus aprendizajes y están en un nivel alto. Entonces somos nosotros los únicos que conocemos nuestra aula, conocemos a nuestros estudiantes, nos identificamos, conocemos sus características, no sus necesidades, porque de ahí hemos partido para planificar nuestra clase. Entonces debemos atender esas oportunidades diferenciadas, ¿no? Aquellos estudiantes que están muy bien, no descuidarlos, pero aquellos estudiantes que tienen problemas, ayudarlos, ¿correcto? También nos permite retroalimentar lo que le decían.
Esa retroalimentación debe ser permanente porque de alguna manera va a ayudar a atender las necesidades que tienen los estudiantes, que los estudiantes se pueden haber confundido, se pueden haber de repente, ojo, no se llama error, está prohibido en nuestros labios decir a los profesores error. Se han equivocado, de repente les falta mejorar. Esa es la palabrita, por favor. Sí, es malo para la autoestima del estudiante y de nosotros mismos decir, cometes errores, siempre te equivocas, no prestas atención a la clase, esos son tiempos pasados. Lo que debemos ser estudiantes es darle oportunidades para que mejore. Y esa palabrita se llama retroalimentación, ¿correcto? La retroalimentación. Y a nosotros nos ayuda. Yo a los colegas les digo, yo quisiera estar siempre retroalimentando porque estoy mejorando los aprendizajes de los chicos, ¿no? De tal manera que le doy oportunidades a los chicos para que me mejoren sus evidencias, sus productos. Y finalmente, ¿quién va a sentirse fortalecido? Soy yo. ¿Por qué? Porque de una sola vez, sin atender la retroalimentación, entonces estoy evaluando primitivamente, ¿no? Lo que era anterior. No tengo que dar la oportunidad de mejorar. Muy bien, ¿qué evaluamos competencia? Ya está claro. Muy bien, ahora vamos a ver un video, vamos a escuchar es un audio video. Por favor, si es que no se escuchara, me comunican, ¿sí? Por favor, sería tan amable. Vamos a ver, Hoy hablaremos de un tema importante, evaluación formativa. En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto, lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación entonces diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Veamos entonces, de forma más sencilla, qué es la evaluación formativa. La evaluación formativa viene a ser un proceso de carácter sistemático y permanente, tanto de maestros como también de estudiantes. Por lo tanto, podemos decir que aquí se comparten metas. Este proceso sistemático, tanto de docentes como estudiantes, permite recoger evidencias de aprendizaje de ambas partes, tanto de docentes como de estudiantes, para poder tomar decisiones oportunas. Y esas decisiones oportunas no solo las toma el docente, recuerden, también las toma el estudiante, puesto que ya conoce cuáles son las metas a las que se espera llegue. Por eso es importante, ya los decíamos en los videos anteriores, cuando trabajamos, por ejemplo, en unidad didáctica, que al comienzo de esta, es decir, de la unidad didáctica, el docente tiene que informar al estudiante cuáles son los aprendizajes que se esperan, cuáles son esos propósitos que se están planteando, traducidos como aprendizajes que se van a desarrollar en los estudiantes. 3 pasos claves para poder entender la evaluación formativa. Primero, ¿cómo evaluamos los aprendizajes? Entendidos estos últimos como el desarrollo de competencias. Para poder evaluar los aprendizajes, planteamos a los estudiantes problemas, retos genuinos que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades a fin de responder frente a un problema o de lograr propósitos. Para ello, tanto docentes como estudiantes tienen que conocer las metas previstas. Otro paso, ¿en qué parte del camino nos encontramos? Conocedores de las metas, tanto los docentes como los estudiantes tienen que poder identificar en qué parte del camino se encuentran. Puede ser que se encuentren al final, puede ser que se encuentren a medio camino o puede ser que se encuentren muy cerca de la meta. Eso les permitirá tomar tanto al docente como a los estudiantes
decisiones oportunas y pertinentes para poder lograr los aprendizajes previstos. Para ello, recuerden ustedes que cuando hablamos de meta nos estamos refiriendo a los estándares de aprendizaje y también a los desempeños cuando nos referimos al grado. La tercera pregunta, entonces ahora ya conocedores de en qué parte del camino nos encontramos, decimos qué haremos para avanzar hacia las metas, es decir, metas ya conocidas, insisto, no solo por los docentes, sino fundamentalmente por los estudiantes, porque ambos tienen que colaborar para poder llegar a las metas previstas. Un aspecto fundamental en la evaluación formativa es la retroalimentación, que viene a ser la columna vertebral en realidad de todo esto. Pero ¿qué cosa es la retroalimentación? Vamos a ver, esta retroalimentación vienen a ser las devoluciones que hace el docente al estudiante, evidenciando de manera asertiva no solo dificultades, sino también fortalezas, a fin de que éste pueda caminar seguro hacia las metas. Esta retroalimentación puede ser de forma escrita, como por ejemplo cuando se hacen anotaciones al margen. Es decir, el estudiante necesita saber cuáles son las dificultades, cuáles son sus fortalezas, para que, como decíamos hace un momento, con paso firme y seguro pueda ir hacia las metas ya conocidas, no solo por el docente, sino fundamentalmente por ellos mismos. Pero también pueden ser de forma oral, pueden ser descriptivas cuando el docente les dice cuáles son esas dificultades, cuáles son sus fortalezas, qué requiere y qué necesita para poder llegar de forma firme y segura hacia las metas. O también puede ser de forma reflexiva, es decir, que a partir de preguntas haga que el estudiante se dé cuenta de ello, ¿no? De cuáles son sus dificultades, pero también de cuáles son sus fortalezas. En este sentido, recuerden que no solamente es el docente o la docente quienes son los que dan cuenta de estas dificultades y que se queda simplemente en ello. O sea, doy cuenta, sé cuáles son las dificultades de mis estudiantes, sé cuáles son las fortalezas de mis estudiantes y entonces yo trabajo de forma aislada, ¿no? Aquí tiene que participar también el estudiante. El docente o la docente le da a conocer de manera asertiva sus dificultades y también pues felicita todas las fortalezas que tiene el estudiante y a su vez hace su trabajo conocedor de ello, ¿no? Eso es lo que conocemos como el feedback. O sea que hay una situación de a dos. Como hablábamos al comienzo, es una meta compartida. Ahora haremos un distingo entre lo que es retroalimentación y reforzamiento. Dos palabras que durante décadas se creyó que eran sinónimas y que sin embargo no lo son. Ahora veremos por qué. En la retroalimentación no solo se reconocen dificultades, también se reconocen fortalezas, pero también añadimos a esto lo siguiente. Ese reconocimiento de dificultades y de fortalezas no solo es de parte del docente hacia el estudiante, sino que también es del propio estudiante, reconoce sus dificultades, sus fortalezas para poder caminar seguro y firme hacia las metas establecidas que ya las conoce. Y en el reforzamiento solo se reconocen dificultades. ¿Y quiénes las reconocen? Solo las reconoce el docente. El estudiante es un ser pasivo aquí. En la retroalimentación se centra en los procesos, es decir, que esto permite hacer ajustes y reajustes de forma permanente para poder obtener buenos resultados. Igualmente, estos ajustes y reajustes no solamente es de parte del docente, sino también fundamentalmente del propio estudiante. En el caso del reforzamiento está centrado en los resultados, ¿no? El docente espera pues al final de un proceso para poder hacer el refuerzo de algo que no ha sido, entre comillas, aprendido. En la retroalimentación se promueve la autorregulación, o sea, lo que es el docente actúa como un mediador para que el estudiante pueda darse cuenta, obviamente con su apoyo, de cuáles son sus dificultades, cuáles son sus potencialidades, a fin de poder llegar hacia la meta prevista y, en muchos casos, sobrepasar esas metas. Recuerden que esas metas las estamos planteando desde la perspectiva de los estándares de aprendizaje que ya los tenemos en los documentos curriculares, en el caso de los ciclos, y en el caso de los grados, los desempeños. En tanto que en el reforzamiento se promueve la memorización, y el docente no es un mediador, el docente es un instructor.
En la retroalimentación, el docente orienta al estudiante a la reflexión a través de preguntas, de repreguntas, de situaciones que le plantea. Lo que busca es que el estudiante pueda reflexionar a fin de que éste pueda llegar a lograr las metas previstas. En el reforzamiento, el docente determina lo que el estudiante debe saber. Es decir, él solo conoce las dificultades, las potencialidades de sus estudiantes y nunca hace devoluciones. Como ya habíamos indicado anteriormente, el estudiante solamente es un ser pasivo. En la retroalimentación, el aprendizaje conlleva a demandas cognitivas altas, ¿no? De asociaciones, de transferencias, etcétera, ¿no? En este caso, desde la perspectiva de enfoque por competencias, pues el desarrollo de las mismas. En tanto que en el reforzamiento, el aprendizaje está basado en el desarrollo de contenidos. Uno dirá, ustedes se preguntarán, pero los contenidos son importantes, por supuesto que son importantes. ¿Y en qué se diferencian de las competencias? Que estos contenidos, ¿no?, vienen a formar parte de la estructura general de la competencia, ¿no?, que recuerden que tiene 3 dimensiones: conocer, hacer y ser. Bien, ahí tienen ustedes el video, el audio video de lo que es la evaluación formativa con la doctora Nalbarte. Y hemos señalado ahí, y la última parte quisiera referirme a la retroalimentación y el reforzamiento, lo que ha hecho la diferencia, ¿no? Nosotros en estos 2 años que ha pasado, 2020, 2021, realmente ha sido un problema y hay que reconocerlo. Entonces, como que lo que el estudiante necesita hoy, en esta parte nos damos cuenta, ya no es la retroalimentación, sino el refuerzo. Me supongo que ustedes también lo están realizando, el refuerzo, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesitamos hacer? Porque ya, de alguna manera, queridos colegas, ya no es lo que el estudiante necesita para mejorar, sino que el estudiante tiene problemas. Entonces, hemos identificado ese problema y seguro que ustedes también, entre un momento me dirán que lo que están haciendo es reforzando. Y como bien dice la doctora Nalbarte, ¿no? La retroalimentación es para mejorar los aprendizajes durante, pero acá han pasado 2 años y esos problemas ya han pasado al campo de los profesores darnos cuenta de lo que pasa y más que todo tomar la decisión de reforzar eso, reforzar algo que ha habido problemas, ¿no? Y en ese es nuestro proceso. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, en matemática me conversaban que esos 2 años perdidos tienen dificultades y prácticamente están desarrollando. Miren ustedes, colegas, no sé si le está pasando a ustedes, están desarrollando contenidos, digámoslo así, porque recuerden que contenidos son las capacidades en el campo cognitivo y están desarrollando pues temas del 3er año. Chicos que están hoy en 5º, están desarrollando temas del 3er año, porque se han quedado estancados, detenidos en el tiempo. Entonces, en ese caso, sí se hace un reforzamiento. No es que el reforzamiento es malo, sino que durante el proceso, por ejemplo, en este año, ¿no? Se hace reforzamiento, pero para mejorar lo que hemos detectado, ¿no? Y ahí no nos permite, como dice, con el alumno, hacer no sé, un trato con ellos, porque realmente lo que hemos detectado son problemas fuertes y que no nos va a permitir avanzar. Entonces se toma la decisión de reforzar esas capacidades, recuerden, reforzar esas capacidades para no hablar con la terminología de la corriente anterior, ¿no? La que hablaba de contenido, no. Lo mismo, porque las capacidades son contenidos también. Son contenidos, habilidades, destrezas, valores, etc. Muy bien, en el proceso de la evaluación formativa, ¿cómo es que evaluamos? ¿No? ¿Cómo es que evaluamos? Empezamos que primero vamos a señalar la competencia que se va a evaluar. Esto en el diseño de nuestra EDA y de nuestra actividad.
Ahí desarrollamos en el propósito de aprendizaje, colocamos la competencia de acuerdo al área que estamos trabajando. Alguien me dijo, ¿podemos trabajar dos competencias? No, es trabajar una. Mucha dificultad para trabajar dos competencias, es casi imposible. Siempre se trabaja una competencia. Hay algunos que dicen que trabajan dos. Salvo haya una cuestión de un proyecto grande, la EDA sí trabaja, ¿no? Estoy hablando de la actividad, sí se te puede trabajar una. Y con sus capacidades, ¿no? Y inmediatamente para la evaluación, porque estamos en ese tema, analizamos el estándar de aprendizaje del ciclo. Cuando la doctora Nalbarte nos dice en una parte que para evaluar el ciclo, ¿no? En el Currículo Nacional de Educación hay que recurrir al estándar, es todo el estándar, pero el estándar está con 2 grados. Entonces, si yo soy de primer grado, yo tengo que evaluar los desempeños de mi grado, a eso quería referir, para no haya una confusión con lo que yo he señalado, ¿no? Entonces, para que el chico pase de ciclo, del tercer al cuarto ciclo, de hecho que tiene que lograr todo el estándar. Entonces, hay que fijarnos en el estándar, pero cuando va a probar en el tercer nivel o tercer ciclo que les he señalado como ejemplo antes del video, y que es primer y segundo grado de primaria, y yo soy profesor de primaria y me han dado la responsabilidad del primer grado, entonces yo tengo que ver, por eso decía, hay que ver dentro de ese estándar cuál corresponde. El estándar es para los 2 grados, pero yo tengo que ver que soy de primer grado, el segundo grado también cogerá la parte de él, tampoco va a coger todo. Entonces, me miraré y me centraré ¿dónde? Me centraré en el desempeño, no en el estándar, pero el estándar solamente es una referencia. Y ahí yo sustraigo lo que me corresponde de mi grado y lo voy a, ya saben, después del estándar pasa a ser desempeño, ¿correcto? Que ya es descripciones más simples, más específicas. Las otras son generales para los grados. Y la desempeño, cuando ya lo llevo al campo del desempeño y a través de los criterios de evaluación, ahí estoy evaluando por grado. Entonces, que quede claro, se evalúa por ciclo los estándares completos, se evalúa por grado los desempeños. A eso voy. Muy bien, analizamos el estándar, luego nos ubicamos en el grado, señalamos, seleccionamos o enseñamos situaciones significativas. Miren que esto es parte de la planificación. Esa situación significativa, planteamos situaciones retadoras, utilizamos criterios de evaluación para construir instrumentos. Estos criterios de evaluación, ¿de dónde parten? De los desempeños. Alguien me preguntó, profesor Venegas, ¿puedo emplear todos los desempeños que he colocado en mi propósito? No, no necesariamente, solamente lo que usted cree que con ello es fundamental para lograr la competencia que está planteando en su actividad. No es necesario tomarlo todos los desempeños para poder decir que voy a lograr la competencia. Si tengo 5 desempeños, pues de repente 2 o 3 de ellos son los que me van a permitir a mí como profesor verificar o comprobar que se ha logrado la competencia, y esos 3 o 2 o lo tomo, ¿no? Hay algunos colegas que por el facilismo ponen 5 desempeños, los 5 lo toman, y a veces son cuestiones muy simples del desempeño que no nos va a dar luces de evaluar, y hacemos mucho más complejo la evaluación. Si yo digo, por ejemplo, que mi propósito de aprendizaje es que los chicos elaboren una receta de aprendizaje utilizando los textos, un texto escrito, miren, una receta, por ejemplo, pues se me ocurre de cecina con tacacho, que es de la zona que ustedes están, que es muy riquísimo, por si acaso. Entonces, si ese es mi propósito, yo voy a plantear un conjunto, bueno, la competencia, de acuerdo al área, el área de comunicación. Busco la competencia, busco las capacidades de esa área, de acuerdo a mi grado, ¿correcto? Ya revisé el estándar. Y voy a los desempeños, pues los desempeños que ya están en mi programación. Yo lo que hago simplemente es enriquecerlo. Y el enriquecimiento estará donde diga que escribe textos. Cuando dice que escribe textos, está como desempeño, yo lo enriquezco o lo preciso y pongo de cecina tacacho, un texto de una receta de cecina tacacho. Cuando he puesto eso en mi desempeño, ¿qué es lo que he hecho? Lo he enriquecido, es mi realidad. Inmediatamente eso es, con otro desempeño me va a permitir evaluar la competencia que estoy planteando en comunicación, ¿correcto?
En este caso será, escribe texto, ¿verdad? Esa es la competencia de comunicación, dependiendo del grado donde se encuentre. Entonces, con esto quiero decir yo que esos desempeños no solamente va a ser ese, sino también va a ser que, por ejemplo, conozca, ¿no? Que elabore la asesina con tacacho, también otro será que identifique, por ejemplo, que identifique a ver qué se me ocurre, los elementos para la elaboración de la asesina con tacacho. ¿Cuáles son, en este caso, el material? ¿Cuáles son que va a utilizar la asesina, la yuca, todos los implementos para hacer la receta? Y luego también planteará de repente el texto que va a señalar. Todo esto que le digo, que son desempeños, que pueden ser 4 o 5 desempeños, lo que yo debo lograr es inmediatamente decir, ¿qué criterios de evaluación me permiten a mí señalar que el estudiante ha elaborado una receta utilizando texto escrito? Inmediatamente lo que yo hago inmediatamente es tomar de esos 5 desempeños, es los precisos que yo necesito para la evaluación, en este caso, de la competencia. Y no voy a tomar, por ejemplo, ¿para qué voy a tomar que los estudiantes conozcan los implementos o lo que utilizan en la cosa? Eso no me permite. ¿Dónde lo tomaré? De repente es la elaboración de la receta, la elaboración del tríptico de la receta. Eso sí me va a permitir a mí evaluar. ¿Se dan cuenta? Los desempeños se transforman en criterios. Los desempeños pueden ser 5, 6 o 7, dependiendo, 4 o 5. No voy a tomar todos los desempeños, sino solamente los que yo necesito. Y me dice, ¿cómo compruebo yo? ¿Qué evidencia me tiene que presentar el estudiante para saber si elaboró bien la receta de la asesina con tacacho? ¿Cuál? Ah, ya, el tríptico. Ahí debe estar bien escrito. Solamente evalúo ese desempeño que hable de cómo va a elaborar el tríptico, cómo lo va a desarrollar el texto. Ya el resto no me interesa, queridos colegas, ya no me interesa, porque con esos 2 me basta para evaluar. El resto que utilizó, vio la receta, vio los implementos de la asesina, no, solamente quiero, con eso me demostrar. Entonces, a eso me refiero cuando uno selecciona los desempeños como criterio de evaluación. Luego, cuando ya están los resultados, comunicar a los estudiantes que van a ser evaluados en el criterio. Ojo, acá es muy importante, por favor, indicar la técnica y instrumento de evaluación que vamos a ver posteriormente. Yo no puedo dejar de señalar a los estudiantes cómo los voy a evaluar, ¿sí? Ahora en sus portafolios digitales de los profesores, y como aún se mantienen los grupos, yo puedo enviar, como muchos profesores lo están haciendo, mi portafolio completo de todas mis experiencias, y ahí está la rúbrica. Al estudiante hay que decirle cómo lo voy a evaluar. ¿Qué técnica voy a utilizar? La observación sistemática. ¿Qué instrumento voy a utilizar para recoger la información de sus evidencias? Voy a utilizar la lista de cotejo, o voy a utilizar la rúbrica, o voy a utilizar el mismo portafolio. Se le tiene que decir al estudiante qué instrumento de evaluación voy a utilizar para que el estudiante, cuando salga desaprobado o no, diga, bueno, a mí me están evaluando así. ¿Sí? Es una forma también de precisar la evaluación al estudiante, por respeto. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir de bueno, analizo la evidencia, hago la retroalimentación, finalmente, en la parte última, para ayudarlos a avanzar. Todo este proceso de evaluación formativa ayuda a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes. Todos. Y ahí están los desempeños, digamos, lecciones específicas, son observables en el contexto, ¿no? Estos desempeños se van a transformar ¿en qué? Estamos diciendo que se van a transformar en criterios de evaluación, ¿no? Esos criterios de evaluación, por favor, son importantes porque la que nos va a permitir a nosotros indicar o señalar si están avanzando o no y cómo mejoran sus aprendizajes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo precisamos un desempeño? ¿Cómo lo vamos a precisar? Simplemente miren, las competencias, para hacer un resumen de esto, las competencias no varían, las competencias no se modifican, las competencias, como alguien dijo, ¿no? Control V, control C, control V, o sea, copiar y pegar. La capacidad se selecciona y se coloca y se copia
igualito, pero el desempeño, si bien es cierto, está en la programación, pero yo lo tengo que precisar. El ministerio dice precisar, yo le digo enriquecer, ¿no? Dirán que soy un fastidioso, pero es enriquecer más que precisar. Pero ¿qué es lo que quiere enriquecer o precisar? Es que en el texto que ya viene, yo tengo que decirle, como en el ejemplo de la asesina con tacacho, la receta, ahí no me va a venir receta con tacacho, sino me va a venir diferentes textos, diversos textos, y yo pondré el texto de la receta, ¿correcto? Como acá dice, predice de qué tratará el cuento. Acá, si ustedes leen arriba, predice de qué tratará el texto, y acá ya en la precisión dice, predice que tratará el cuento. Mire, el resto se copia y pega igualito. ¿Sí? La precisión no es tan difícil, simplemente es enriquecerlo de acuerdo a la situación significativa, de acuerdo a mi propósito de aprendizaje, de acuerdo a mi competencia, y luego diré, esto es lo que quiero. En el caso que pusimos de la asesina Cantacacho de la receta, yo diría, predice de qué trata ¿no? La receta, ¿no? En este caso con otra nomenclatura, por supuesto. Y aquí es el cuento, ¿no? Y eso es simple, muy sencillo, creo que todo lo hemos entendido. Aquí, ¿no? Adecuo el cuento, que se trata del mismo tema, y al finalmente dice, considerando su nivel de escritura. Arriba dice, recurriendo a su experiencia para escribir. Cuando dice, considerando su nivel de escritura, se está refiriendo a que este chico puede estar situado en diferentes grados y de acuerdo a la complejidad. Los niños de primer grado tienen muchas dificultades, por eso se coloca considerando su nivel de escritura. Si el niño está en segundo grado, tercer grado, mucho más elevado. Si está en cuarto grado, mucho más elevado. Quinto grado, está en secundaria, mucho más elevado. ¿Se dan cuenta? Por eso es bueno precisar, porque arriba dice recurriendo a su experiencia para escribir. Pero quiere decir entonces que todos van a escribirlo bien, todos lo van a escribir igual. No. Por eso aquí en este ejemplo lo he precisado y dice, considerando su nivel de escritura. Si el niño está en primer grado, su nivel de escritura, pues es dificultosa todavía. Si está en segundo grado, si está en quinto grado de primaria, si está en secundaria, es mucho más complejo. Su nivel de escritura es mucho más amplio. ¿Se dan cuenta? Así se precisa o enriquece, como digo yo. Igualito acá, personaje, solamente es adaptarlo a tu contexto, realidad, para poder realizar muy bien el desempeño, cómo se precisa. Muy bien, ahora quiero que me presten mucha atención, vamos a plantear situaciones de, este es un ejemplo que le he trabajado para poder plantearles a ustedes, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear situaciones de evaluación? Y luego vamos a pedirle el trabajo a los chicos y luego vamos a ver cómo lo evaluamos, ¿no? Y si de acuerdo a lo que nosotros le planteamos, esas situaciones el estudiante lo ha hecho o no lo ha hecho. Muy bien, rápidamente. Después de analizar los insumos, identificar que existe y que no sobre la información del desarrollo de competencia del estudiante, se plantea la información adicional de la competencia que se necesita para recoger a partir de los estudiantes, generar una situación retadora, ojo, muy importante, la cual debe permitir que el estudiante conecte con ella, que pueda poner en juego lo que sabe para poder detectar avances y dificultades, plantear la propuesta de los productos, que eso de alguna manera lo puede ser él solo, individual, lo puede ser con sus compañeros. Mencionar las evidencias y finalmente analizar esas evidencias de mi parte, eso es el proceso que vamos a plantear, lo leo brevemente, y luego retroalimentar al estudiante. Dígame, lo escucho. Lo escucho, Gisela, ¿sí? O María, a ver, por favor, los escucho. Adelante, abran sus audios. Disculpa, profesor, lo había activado mi audio. Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Veamos el ejemplo de una situación. Ustedes saben que las evidencias del logro de aprendizaje son producciones o actuaciones. Por eso también se llama productos o actuaciones, dependiendo de cómo se solicita la evidencia, ¿no? Puede ser que haga algo, por ejemplo, si es que me tiene que presentar un gráfico, si me va a presentar la receta, es un producto, ¿no? Pero si me va a presentar de repente, me va a leer algo, o en arte va a hacer un canto,
o va a una poesía. Ojo, poesía, no poema, hay que aclarar aquí la terminología. El poema es mucho más amplio y la poesía es más corta. Por lo tanto, nuestros estudiantes no desarrollan poemas, salvo que alguien tenga eso en quinto año o cuarto año, pero la mayoría, para aclarar, me gusta aclarar esto, es poesía, ¿ya? Entonces los chicos ahí estarían actuando. Si va a cantar, está actuando. Si va a bailar, va a actuar. Si va a representar un personaje, va a actuar. Si va a teatralizar o dramatizar algo que el profesor está planteando en cualquiera de las áreas, es actuación. Por eso se dice producciones o actuaciones. Muy bien, de acuerdo a esto, sería una grabación de una narración oral y una historia personal, ¿no? A través de la competencia se comunica oralmente. Entonces, va a ser una grabación de una historia personal, de su vida, ¿no? De su vida. ¿Qué criterios estoy planteando? Miren, en la situación que estoy planteando al estudiante o a los estudiantes, ¿no? Que tenga un inicio, un desarrollo y término, o sea, inicio, desarrollo y cierre. Que sea en primera persona, o sea, cada uno relate, no en grupo. Estas son las situaciones que yo le estoy pidiendo al estudiante. Haga una grabación que tenga un inicio, desarrollo y término o cierre, que sea en primera persona, diga yo, ¿no? Que sus ideas sean organizadas de forma lógica, ¿no? Y esté formulado en un vocabulario de uso frecuente. Cuando le pido que esté formulado de un vocabulario de uso frecuente, es en su propio idioma, en su propia forma de hablar, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿No? De acuerdo al habla, ¿no? En la selva, su habla y dialecto es diferente a lo de la sierra y costa. En la sierra también tiene dejos o jergas, ¿no? Algunos barbarismos también, pero hay que corregir eso, ¿no? Y en la costa también hay problemas de dejo, hay problemas de forma de habla tanto en la parte norte, centro y sur del país, en la zona costa. Todos es compleja, pero de acuerdo a eso. En la segunda parte, el texto escrito es una historia personal y está en la competencia escribe diversos textos, todo desde el área de comunicación. Sus criterios que permiten para evaluar, se trata de una historia personal, ¿sí? Personal. Presenta información, qué ocurrió, cuándo y con quiénes, dónde. Y en los tres momentos también, el vocabulario de uso frecuente y que contenga recursos ortográficos, se le está pidiendo acá. Gramaticales. Esto puede estar planteado para quinto, sexto, primario, secundaria, ¿no? Y gramaticales, que atribuye el sentido de la historia. O sea, que relate su historia personal, pero que respete los signos de puntuación. Esto puede estar en un cuadrito, ¿no? Por si acaso, no es una rúbrica, sino se le está señalando cómo va a presentar sus evidencias, en qué forma, en forma ordenada. Esto se puede transformar, colegas, luego ¿en qué? En una rúbrica. Y la rúbrica debe contener los mismos criterios, el 1 y el 2, tanto lo narrativo, ¿no? En forma oral y tanto también en forma escrita. Entonces, ahí estableceré los criterios. Pero hay que dar, en este caso, el ejemplo es dándoles indicación. Muy bien. Y acá está el ejemplo que se le ha pedido a nivel oral. ¿Sí? Ojo. Oral. Muy bien. Vamos a leerlo brevemente. La narración oral de la niña Astrid. Por el nombre es Costa, ¿correcto? Por el nombre es Costa, pero podría ser también de la Selva Sierra. Pero estamos enfocándolo por las características. Hoy les voy a contar mi historia personal. Un día fuimos al parque a jugar con mi papá Cosme, mi mamá Julia, con mi hermano Lisset, con mi hermana Marjorie y yo, Astrid. Fuimos a jugar, jugamos scooter y a las chapadas, después fuimos a la veterinaria y a ver los animales y ahí vi unos gatillos, unos pajarillos y unos loritos, un perrito y unos conejillos. Miren cómo está hablando. Entonces me gustó unos hámsters chiquititos, eran bonitos, y le dije a mi mamá que me comprara uno y mi mamá se puso de acuerdo, ¿no? Con mi papá y finalmente mi papá nos compró el hámster y ahora mi hámster ya está grandecito y le hago masaje en su cabecita y lo que más me gusta es cuando termina de comer y se limpia su boquita y lo que más me relaja es cuando se pasa por mis manitos. Ojo, esta es una narración oral que el estudiante lo está presentando como evidencia con toda la forma antes que los criterios que le he dado para que lo presente. Entonces, fíjese bien en lo que está diciendo para pasar a la otra
a la otra diapositiva, en la cual esté ya el análisis de la evidencia y que esto posibilita, la retroalimentación posiblemente, ¿sí? Pero como estamos hablando de situación de evaluación formativa, lo estamos dejando ahí. La grabación entonces de la historia personal. Respecto a esta evidencia, podemos verificar que la estudiante presenta una manera oral y una historia personal que está organizada en 3 momentos. Si pues salió con sus papás, se fue al parque y vieron animalitos, segundo momento, y luego llegan a su casa con el hámster comprado, ¿correcto? Ahí están los 3 momentos, están claritos. Profesores de comunicación, profesores de primaria, no me dejarán mentir, están los 3 momentos. Se inicia con el paseo al parque con su familia y los juegos que realizan en un segundo momento. Narra la visita y la veterinaria para ir a ver animales y su gusto por... Y en tercer momento, que es el cierre, los padres compran el hámster ante el pedido de la niña y ella cuenta las actividades que hace con el animal. La primera parte está dada. Están las 3 situaciones: inicios, desarrollo y cierre de la que está narrando la chica en forma oral, es cierre. Esta historia se presenta en primera persona, aunque incluye algunas partes de la primera persona en plural. Dice, jugamos con scooter, es decir, mis hermanos y yo. En cuanto a la articulación de los sucesos, estos se presentan de manera ordenada y en secuencia cronológica. Si ustedes ven, todo está cronometrado de acuerdo a la primera parte. Esto se presenta en secuencia cronológica mediante conectores de secuencia, un día, después, finalmente. Eso es lo que dice. Un día salí al parque, después nos fuimos a la veterinaria y finalmente se compró a pedido de la niña el hámster. Asimismo, el estudiante usa mayormente vocabulario frecuente, aunque también incluye términos que pueden ser poco habituales, el scooter, el hámster, que a veces uno no lo conoce, pero ella lo maneja eso. También se evidencia la reiteración de algunas conjunciones, y aquí mucho y conmigo, dicen, conmigo, como decir, hay muchas personas que decimos conmigo, ¿no? Viajaron conmigo, por decir, y mi persona, ¿no? Y conmigo, mucha confusión y conmigo, y eso lo podemos ver en la narración. Entonces, como ustedes notarán, si nosotros vamos a esta evidencia, este producto, iríamos al campo de la retroalimentación, me parecería que la última parte podría ser señalada, descrita, como dijo la doctora Nalbarte en una parte, o simplemente en forma verbal decirle al estudiante, mira, estás utilizando mucho mi cuando te refieres a ti, basta que señales, salí, vi, ¿no? Está dentro, mucha conjunción y con mí, ¿no? O sea, como que mucho repito eso, ¿no? Muchas veces cuando tenemos esa muletilla, ¿no? A veces hay muchas personas, cuando hablan se han dado cuenta, muchos repiten, pero, y, a veces tenemos esa muletilla y no nos damos cuenta. Entonces, si tendría que corregir al estudiante, más que corregir, disculpe, la evidencia de volver al estudiante, decirle, ¿no? En forma, utilizando el tipo de retroalimentación descriptiva, decirle, ¿no? ¿Por qué repetir siempre, por qué siempre resaltar con referencia a tu persona? ¿Por qué siempre tienes que resaltar esto, no? ¿Por qué siempre vas a resaltar eso? Está bien que siga resaltando eso y con mí, y luego entonces el estudiante se va a dar cuenta y lo va a tener que mejorar, ¿correcto? Ahí no le estoy diciendo que está mal y que lo cambie, que lo haga de alguna manera dándole la respuesta, sino está bien que utilices eso, está bien que repitas siempre estas confusiones. Ya, lo dejo al estudiante, ¿no? Muy bien. Ahora sí, veamos las técnicas e instrumentos de evaluación. Nosotros para evaluar, queridos colegas, necesitamos técnicas e instrumentos para evaluar. Las técnicas generalmente son ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo? ¿En qué forma voy a evaluar? Y los instrumentos son ¿con qué voy a evaluar? ¿Sí? De nuevo, las técnicas son ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo? ¿En qué forma voy a evaluar? Y los instrumentos no es nada más que decir ¿y con qué los voy a evaluar? Así de simple. Bueno, ahí está, procedimientos que sigue el docente para recoger información y material físico. ¿Sí? Generalmente tiene que ser físico porque se recoge a través de una rúbrica, puede ser a través de una lista de cotejo,
Puede ser también un portafolio, pero el portafolio igualmente necesita una rúbrica o lista de cotejo para ver lo que ha desarrollado. ¿Ya? Y acá hay una relación con las técnicas de evaluación y el instrumento. Recuerden entonces que las técnicas de evaluación para recoger información de los estudiantes de sus evidencias o productos es cómo lo voy a evaluar, en qué forma lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar observándolo sistemáticamente. La lista de cotejo, algunos, para mi gusto, la lista de cotejo debería estar en observación simple. Porque la lista de cotejo no es lo que te dice si cumplió o no cumplió, si cumplió o no cumplió. Pero el Ministerio de Educación, esto es recoger el Ministerio de Educación, lo comprende, porque observación sistemática es repetidas veces. O sea, sistemáticamente estoy observando. Y eso es más para la rúbrica o registro anecdótico, o registro de rasgos. Pero lo está ubicando el Ministerio ahí. Las pruebas escritas no han sido. Hay muchos colegas que me dicen, ya no se da examen. No, es mentira. Sí, siguen existiendo el material, la técnica escrita. La técnica escrita se recoge con el portafolio, o sea, sus trabajos de los chicos, las guías de lo que hace el estudiante, los ejercicios, en matemática, por ejemplo, la batería de ejercicios, ¿no? Ahí se conoce como registro o batería de ejercicios, ¿no? Esas, o problemas, o de repente ejercicios matemáticos, se llama batería de ejercicios, batería de problemas. Las escalas de evaluación, y ahí estaría también la rúbrica, ¿no? La entrevista. La entrevista es una forma también de técnica de evaluación, es la que nos permite utilizar los cuestionarios, ¿no? A través de preguntas y que lo resuelvan, y una guía o registro también de intervención y participación. Por ejemplo, cuando los chicos de secundaria hacen debates, los chicos de primaria también pueden hacer debates sobre algún tema, sobre todo en ciencias sociales y en primaria se utiliza mucho en DPCC. Perdón, en primaria se utiliza en personal social, sí, personal social, que es lo equivalente en secundaria al DPCC, ¿no? Diálogos, plenarios, generalmente para secundaria, conferencias, sectorio, focus group, que se utiliza más en tutoría, pero también puede ser utilizado en cualquier área. El focus group de reunir un grupo de alumnos, conversar con ellos de sus problemas, etcétera. Es mucho más utilizable por tutoría, pero bueno, como estamos hablando en forma general, bien vale decirlo, ¿no? Que, muy bien, ahora sí, vamos a pasar a las evidencias, ¿no? ¿Qué me dará evidencia de sus aprendizajes? Porque ya voy a utilizar la técnica, ya les digo cómo evaluar, miren cómo hay un circuito, un ciclo continuo de lo que estoy planteando, ahora sí las evidencias, ¿no? Las actuaciones o también las producciones. Ya hemos dicho que las actuaciones son aquellas en que el estudiante participa, ¿no? En un baile, participa en forma oral, ¿no? Como la chica que se la pedía en forma oral que diga un desarrollo, una historia personal, ¿no? De lo que hemos visto como ejemplo. Y eso es una actuación. O producción cuando se le pide que traiga pues un gráfico en el colegio, ya cuando estamos en presencial, se les pide sus papelotes a través de sus, utilizando los mapas conceptuales, mapas semánticos, etc. Las actuaciones son intangibles, no los tengo en físico. Si los chicos bailan, si los chicos recitan, si los chicos dialogan, si los chicos debaten, no hay, pues, son intangibles, no los tengo ahí, pero los estoy observando. Y las producciones son tangibles, me presentan el recetario, me hacen el periódico mural, me hacen un tríptico, me hacen batería de ejercicio, es físico, y eso se llaman producciones. Bueno, eso habíamos dicho de un inicio y lo estamos... Y ahí están algunos ejemplos de ciencia y tecnología, ¿no? Hay uno de comunicación, ahí está el desempeño, la evidencia y los instrumentos. Generalmente lista de cotejo o rúbrica se utilizan, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta para elaborar un instrumento de evaluación? Porque hemos hablado de técnicas e instrumentos, pero de los dos, no es que no sea importante el otro, el que nosotros utilizamos ya para la evaluación en sí,
es el instrumento, sea rúbrica, lista de cotejo, portafolio, ¿correcto? Por eso lo referenciamos acá. Muy bien, tenemos que recurrir ¿a dónde primero? Al estándar. Le repito por 90ª vez. Los estándares es para el ciclo, o sea, donde están los 2 grados, y en secundaria hay hasta 3 grados en el séptimo nivel, en el séptimo hay 3, ¿no? Pero el resto, la mayoría son 2. Entonces, los estándares. Recurrimos ¿a quién más? A las capacidades. Las capacidades son recursos, ¿no? Que los chicos a veces combinan, muchos de ellos, para que nos dé la competencia. Y los desempeños. Los desempeños que vienen y bajan, ¿de dónde? De los estándares. Y si yo estoy en primer grado de secundaria, segundo grado de secundaria, tercer grado de primaria, o en inicial de 3, 4 y 5 años, yo tengo que fijarme en mi estándar, porque en mi estándar está, ¿no? Está de repente 2 grados juntos. Y en inicial está 3, 4 y 5 años juntos. Entonces yo tengo que discriminar, separar, diferenciar cuáles son los que me corresponden de acuerdo al año de 3, 4 y 5 años en inicial o a los grados. Y eso se transforma en desempeños. ¿Qué es el desempeño? Una descripción del estándar mucho más sencillo, más específica que lo que apunta. Yo quiero que me elabores una receta de la cecina con tacacho. Eso me lo vas a presentar. Eso es lo que yo voy a revisar. Ese es el producto que yo voy a evaluar. Entonces está más claro ahí, porque eso me va a permitir el grado, ¿no? De acuerdo al grado en que estoy, evalúo desempeños, ¿no? Hay que clarificar eso siempre para no confundir. Muy bien, ahí está una lista de cotejo. Se ha utilizado el ejemplo anterior de ciencia y tecnología. Indaga métodos científicos para construir sus conocimientos. Están sus capacidades, ojo con eso. Y dentro de las capacidades yo voy a cuál yo estoy volando. Y acá está miren, criterios o desempeños, lo que les decía, es del Ministerio de Educación. Yo he ido esto reacomodando, por supuesto. Cuando ustedes vean esta flechita del blanco y rojo, es del ministerio, ¿no? Yo tengo que decir, no puedo apropiarme de algo que no. Esto está así. ¿Qué son los criterios? Los criterios de evaluación son los mismos desempeños. En este caso, en la capacidad analiza, ¿no? De acuerdo al tema que he tratado, utiliza los datos del cuadro de doble entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay sus conclusiones. Seguro que es un proyecto. Y luego comunica el proceso de resultado de indagación, comunica el proceso también debe ser un proyecto. Puede ser para primaria, puede ser para secundaria. Y ahí están los nombres. Y esta es una lista de cotejo. ¿Se puede hacer una lista de cotejo? Sí. No necesariamente rúbrica, sino que hay que colocar las capacidades, colegas, ¿no? Bueno, en este ejemplo, pues, se ha puesto el ministerio todas las capacidades de indaga, ¿no? Y dentro de esos ha seleccionado 2 capacidades. No tengo por qué evaluar las 5, puedo evaluar 3, puedo evaluar 1. Entonces, los estudiantes, ¿no? Y no, por ejemplo, Juan, yo veo si analizó o no analizó los datos de acuerdo, utilizó los datos del cuadro de doble entrada de la levadura, que fue el experimento, entonces yo digo, sí, un check. Así de simple. O no, y listo, coloco una X. Igualito, comunicó el proceso de cómo se indagó para encontrar, para desarrollar el experimento de la levadura. Si es sí, un check. Si no, una X. Igualito el resto, colegas. Es sencillo. Este material, si me lo solicitan, lo estaré entregando a la empresa ICESMIA para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Ahí tienen otro ya. Este es con matemática, los mismos chicos, ¿no? Y aquí se ha puesto las 4 competencias, 4 capacidades, y la competencia es problemas de resuelve problemas de gestión e incertidumbre, lo que se conocía antes como estadística. Aquí es gráfico, ¿no? Y aquí lo estoy evaluando 3 de las capacidades. No tengo por qué evaluar todas. Podría evaluar 2, podría evaluar 1. No se hagan problemas, ¿sí? Porque recuerden que estos son los recursos de las capacidades. Aunque nos dicen siempre que mientras más capacidades o recursos utilizo, la competencia es mucha mejora, ¿no? Amplía. Pero también tengo que tener cuenta, queridos colegas,
Es el nivel educativo. Si es inicial, no puedo elaborar más de 2 capacidades, una de repente. Y, ¿no? Y si es ya pues secundaria, puedo elaborar hasta 3 o 4 de ellas, ¿no? O todas. Igualito, ¿no? Aquí los chicos, dice, el criterio de desempeño, sigue criterio que se transforma, del desempeño pasa a este criterio. Representa la solución del problema usando la ruleta. De repente, pues se le ha dado problema utilizando la ruleta, ¿no? La ruleta para que de repente los números o sume, qué sé yo. Dice qué significan las opciones de seguro posible o imposible. Recuerden que es datos, aquí son datos, y predice la ocurrencia de situaciones, ¿no? Si cuántas veces da vuelta la ruleta, la suma va a aumentar o menos, eso está dentro del cálculo de las probabilidades. Puede inclusive ser usado en secundaria. Y si lo realiza, lista de cotejo, un check. ¿Ah? Igualito. Por si acaso, es lista de cotejo, no es rúbrica. Simplemente es un check que sí lo hizo o no lo hizo. Muy bien. Y ahí también les esto también viene las conclusiones descriptivas, ¿no? Y con el último, por ejemplo, resuelve problemas de gestión de incertidumbre. Y ahí están las 4 capacidades que hemos visto en la anterior. Voy a retroceder. Ahí están. Miren, 1, 2, 3, 4. Están con los mismos colores. Y acá lo vemos ya, los mismos 4 colores de las 4 capacidades de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, lo que antes lo conocíamos como estadística. Y acá viene la descripción del trabajo que presentó Juan, el primer estudiante, ¿sí? De los primeros de los 5 o 6 que hay, como ejemplo. Miren lo que voy a leer. Juan representa datos de situaciones probabilísticas con números fraccionarios, números fraccionarios, y los comunica a través de cuadros de doble entrada, calcula la probabilidad de un acontecimiento. Pero, ahí viene la dificultad, les cuesta argumentar sus conclusiones. Cuando dice, pero, les gusta argumentar y está en rojo, generalmente el rojo es un color que se ha tomado, digamos, por conveniencia, qué sé yo, que siempre representa algo malo, ¿no? No tiene por qué recoger. Yo siempre hago el pregunta, pero ¿por qué el rojo siempre es malo? Nuestra bandera tiene rojo y representa la sangre, pero la sangre de los valiosos peruanos, héroes. Pero como que el rojo a nivel mundial, sobre todo en nuestro país, representa que hay un problema ahí. Entonces, y por eso dice, pero les cuesta. Y el azul, ¿no? Nos hemos quedado con ese color como que el azul es el cielo, como que cielo. Y está relacionado. No quiero, a veces dice el profesor Venegas, el doctor Venegas siempre se sale del contexto, pero a veces es bueno que ustedes esas cositas pequeñas. El azul, ¿por qué? Porque representa el cielo. Y el rojo, ¿por qué? Porque representa el infierno. Hay que ser francos en esa terminología. Ya saben entonces por qué se utilizan estos colores. Y luego en verde dice, se recomienda plantear situaciones probabilísticas. Esta es la retroalimentación, ¿no? Está señalando, ojo, la doctora Nalbarte también le decía, ¿no? Las retroalimentaciones, por si acaso, la retroalimentación, queridos colegas, se hace si lo ha hecho bien o si lo ha hecho con dificultades. Recuerden que no se dice equivocaciones ni errores. Si han tenido dificultades, no lo han presentado bien, alguna dificultad se han tenido, o han obviado algo, se hace una retroalimentación. Pero si lo hace bien, también. Alguien me decía, pero ¿por qué tiene que usted, si ya lo hizo bien, para qué le va a devolver? No, ¿saben por qué? Porque el estudiante debe saber, primero, si yo entrego mi evidencia, yo necesito saber si lo hizo bien o mal. Ahí está, partamos de ese punto. Segundo, si lo hice bien, si lo hice bien, no solamente quiero ver mi nota traducida. De repente a mi papá sí le interesa, que ya sabe que la letra A es buena, pero a mí me interesa como estudiante, ¿no? Me interesa saber por qué me ha colocado un A, por qué me ha colocado un B, por qué me ha colocado un C. ¿Se dan cuenta ustedes, colegas? Por eso es bueno que al estudiante se le señale, ¿no? Eso, tan solamente por eso, que el estudiante debe saber el resultado. Entonces, si lo ha hecho bien, bien, Juan, te felicito, ¿no? Lo has hecho muy bien, desarrollas tal competencia, esta capacidad, sigue mejorando, estás bien, listo. Pero si yo como profesor, y aquí quiero ser no, un crítico reflexivo, ¿se acuerdan que en un momento se prohibieron las caritas felices? No, no. Si a mí el profesor me coloca, te felicito, hijo, abrazo. Y mi papá me pregunta a mi mamá, ¿cómo te fue? Bien.
Y pero la profesora que me ha colocado, me ha hecho, me ha hecho que me felicita por mi trabajo, ¿sí? ¿Y por qué te felicita? No sé, me ha dicho que estoy bien. ¿Se dan cuenta ustedes que es mucho más plausible, es mucho más, digamos, satisfactorio para el estudiante decirle en qué está avanzando? A mí me gustaría en qué estoy avanzando, no la calificación en sí. ¿En qué? ¿Por qué me ha colocado un A? ¿Por qué me ha colocado un B? ¿Por qué me ha colocado un C? Y a veces, generalmente, para los chicos que están mal, le decimos, para el chico que está bien, felicitaciones, aplausos, carita feliz. No es así, chicos, profesores. Disculpe también ya con los estudiantes. Muy bien, entonces, y acá se le recomienda, ¿no? Y acá dice que los pasos que ha dado el profesor, ¿no? Y es de nivel primaria, ¿no? De la parte de conclusión descriptiva. Se personaliza primero el estudiante, paso 1. El nombre del niño. Rúbrica número 4. Al estudiante no hay que llamarlo de, no sé, con su sobrenombre o chico, o sea, no, hay que decirle su nombre, Juan. Describe lo que puede hacer el niño en relación al profesor, lo que hizo, ¿no? Lo que puede. O sea, el chico en azul está lo bueno que hizo. Y luego expresa lo que le falta al niño. ¿Cuáles son las dificultades? Miren, dificultades, no errores. Colegas, del chip hay que borrarlo. Esa palabrita, errores, equivocaciones, son dificultades. Y con verde hay que puntualizar ahí, hay que señalar bien claro cómo podemos hacer que el chico recomendarle, esto es parte de la retroalimentación, para que mejore, ¿no? ¿Y para qué? Porque si él logra el propósito, recuerden que el propósito es de ambos. Por eso es que yo le devuelvo su evidencia, por eso es que yo le digo qué es lo que debe hacer, por eso es que yo le señalo lo bueno, como diría, lo malo y lo feo. Tengo que decirle lo bueno que ha hecho, lo malo que tiene y recomendarle qué es lo que debe hacer para mejorar aún más su evidencia o producto que ha presentado, ¿correcto? ¿No? A eso se refiere. Y si lo ha hecho bien todo, igualmente decirle qué es lo que ha hecho, ¿no? Te felicito, has mejorado en esta competencia, sabes describir, sabes realizar, etcétera, ¿no? Eso es la cuestión descriptiva. Bien, ahí tienen los ejemplos. Ahí está, hablemos un poco de la rúbrica. La rúbrica no es nada más que una escala de valorativa, ¿no? Es la más usada actualmente para los chicos, ¿no? Y generalmente se utiliza tanto en la actuación, ¿no? Que forma parte también de lo que no lo puede ser en forma física, pero también en situación también lo podemos utilizar, ¿no? Situaciones o actuaciones, ¿no? Esta es la que te permite a ti hacer un estándar de los criterios de desempeño que el estudiante está realizando. Paso por paso, ¿no? Puede utilizarse de diferentes formas. Puede utilizarse, por ejemplo, que lo hizo muy bien, que lo hizo bien, que lo hizo regular, lo hizo malo. Ahí sí se puede utilizar malo o deficiente. Estoy hablando de la rúbrica, no estoy hablando de la anterior, para que no se confunda. ¿No? Puede utilizar. Eso también lo puedo convertir en parte literal, ¿no? AD, A, B y C. ¿Se dan cuenta? Pero también lo puedo utilizar en parte numeral para el quinto grado de secundaria. O decir, que bueno es de 16 a 20, bien, ¿no? De 18 a 20, de 16 a 18, es muy bien, bien. Regular es de 12 a 14 y luego hacia abajo, malo. ¿Se dan cuenta? También lo puedo utilizar, ¿no? Haciendo uso de las palabras bien, muy bien. Algunos le colocan excelente, bueno, regular, malo. Muy bien, eso ya es criterio de ustedes. Hay un montón de ejemplos que ustedes pueden tomar. Hay inclusive pueden recurrir al YouTube, hay cantidad de tutoriales. Por ejemplo, de ciencia y tecnología, ¿no? Rúbrica para evaluar la competencia indaga, y están los criterios, problematiza, diseña y obtiene y registra datos. Y ahí está, de lo que hemos venido diciendo, el inicio, proceso y logro. Miren aquí el ministerio. No, yo prefiero de una vez en la nota directamente con la calificación literal, ¿no? A, D, A, B y C. El ministerio dice inicio, proceso y logro. Está bien.
no me hago problema, pero yo lo ubicaría más en inicial, ¿no? Los que están en inicio están en C, los que están en proceso en B y los que están en logrado en A. Pero recuerden que también hay AD, ¿no? Lo dejo a criterio de ustedes. Entendiendo que inicio que el estudiante tiene dificultades. Entendiendo que el proceso ha avanzado, pero aún le falta. Y entendiendo por logro, sus respuestas o evidencias son lo que el propósito apunta. Recuerden, todo es el propósito, ¿no? Todo es el propósito, el compromiso de ambos. Muy bien, ahí está, por ejemplo, de comunicación. Igualmente, en proceso, logro, esperado, logro destacado. Miren ustedes, se puede, vamos a comparar con otro, este puede ser para inicial. A ver, el segundo puede ser para primario o secundario. También en proceso, logro esperado, también se puede llamar en eso, ¿ya? Dependiendo de mi criterio que tenga de hacerlo, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes la exposición de hoy. Hay minutos para hablar con ustedes. No quiero que esto quede simplemente en una escucha, convidados de piedra, sino participar. Quisiera que al término de este primero agradecerles y a ver si hay participaciones. Hay algunas, de repente, tienen algo que decirnos de su realidad. ¿Cómo están evaluando? Plantearía la pregunta. ¿Cómo están evaluando, colegas? ¿Qué problemas tienen en las evaluaciones? De repente algunos colegas todavía están en la educación virtual o híbrida, o están ya en la totalmente parcial, o es híbrida, parcial y virtual, presencial, perdón, o virtual. ¿Cómo están? Y si me señalan, por favor, encarecidamente, si no pueden, a través del chat o alguna consulta que quieran saber al respecto. Recuerden que evaluación es un tema muy, muy importante y es el talón de Aquiles del Ministerio de Educación. Hasta la fecha todavía hay problemas de cómo evaluamos. Hay muchos problemas de cómo evaluamos, sí. Se han hecho muchos ensayos y todavía hay dificultades. ¿Por qué? Porque la evaluación es eso. Tu punto de apreciación a veces puede variar con el punto de apreciación de otras personas, ¿no? Pero cuando son cosas tan tangibles, canciones tan fácticas, de matemáticas, sí, pero por ejemplo en el arte, ¿cómo evaluar el arte, ¿no? Ahí depende de la apreciación que tenga el docente, y los docentes no hemos sido formados en artes, salvo rosas excepciones, o en el canto. Yo antier estaba con un grupo de colegas, me dice, doctor Venegas, ¿me puede dar como jurado para las competencias que están llevando a la UGEL, poesía de los chicos que hicieron? Digo, bueno, pero ¿qué? Ya sí, estamos acá. No, le dije, no puedo. Simplemente porque no he estado desde el inicio. Y mal podría dar mi opinión si no he estado como acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Unas pautas para evaluar, paso por paso, por paso. Ya no me pueden dar al último historia para mí, yo no sé qué están evaluando. No, acá tenemos la rúbrica. Veo las rúbricas y había dificultades. Digo, están muy generales. Y la rúbrica no tiene, para este caso de poesía, ser tan general. Tiene que ser mucho más específica. Tiene que apuntar. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿A qué apunta? No, me dijeron a la independencia, el bicentenario, que estamos 201 años ya, y sobre todo a América, no Latinoamérica. Muy bien, pero aún con todo, están pues muy, muy generales. Entonces yo dije, no es que no quiera apoyarlo, sino que el proceso de evaluación no es algo. Imagínense un chico que ha escrito de repente su poema, su poesía, perdón, y al final salga descalificado, yo le tendría que decir por qué salió mal, por qué salió mal, y no sé la parte operativa de usted. A ver, lo dejo entonces libremente para opinar, dar algunas, no sé, participación que tengan, alguna anécdota, algo que les haya pasado con respecto a la evaluación. ¿Sí? Dejo libremente, todavía nos quedan minutitos para participar, algo que necesitan de repente
retroalimentar, ¿sí? Algo que no ha quedado claro. Adelante. Estos son los minutos de participación docente. Participantes. ¿Sí? Por favor. O como él habla, tengo que llamar por sus nombres. Me gustaría que de mutuo propio participen. Y si no, lanzo una pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que sea, cuál creen que sea el instrumento más eficaz, hablando de instrumento de evaluación, entre lista de cotejo y rúbrica? ¿Y por qué? Y si es posible, que me contesten con lo real de ustedes. ¿Qué es lo que utilizan más? ¿Lista de cotejo, rúbrica o portafolio? A ver, colegas. Recuerden que eso es lo que hacemos diario, colegas. Sería bueno acá que participemos. No estamos aquí para sancionar a nadie o para direccionar un comentario. Simplemente quisiera escucharlos o a través del chat me digan cuál es la técnica que más utilizan, cuál es la técnica que más les facilita la evaluación y por qué. Adelante, ya lancé la pregunta. A ver, Gisela Ruiz, ¿me puede contestar? Colega Gisela, si es que puede, de repente tiene problemas y lo vaya a sacar del aula. No, profesor, muy buenos días. Adelante, a ver si, sin incomodar. ¿Qué instrumento de No, evaluación hace usted? bueno, para mí lo más factible es la lista de cotejo. Muy bien. ¿Por qué? Yo, ¿Por por qué ejemplo, cree yo que utilizo porque la evaluación es diaria y permanente, Ah, claro, eso ¿no? sí, es un concepto general, pero de todas maneras, mi estimada Gisela, usted va a necesitar su calificación, o sea, querramos o no. O sea, yo Claro, magnífico, ¿no? Magnífico, pero lamentablemente, o como quiera, se necesita llegar a una calificación, ¿no? Ya entendemos que claro. la evaluación formativa va a depender mucho de nosotros. ¿Por qué usted cree que utilizan mal la lista de cotejo? ¿De qué nivel es, Giselita? Del nivel inicial, profesor. Qué bien. Ah, no, ahí sí, ¿ah? Yo por eso me preguntaba, disculpe, Gisela. El instrumento que más se utiliza y debe ser, y lo digo enfáticamente, es lista de cotejo. Son niños, bien difícil utilizar rúbrica con ellos, bien difícil. Su Claro, portafolio claro. también, ¿no? Pero si utiliza usted el portafolio, Gisela y colegas, si son varios de inicial o los primeros grados de primaria, pero para utilizar el portafolio, tiene que utilizar la lista de cotejo para evaluar el portafolio. Por ejemplo, tal tarea lo hizo, eso tal, entonces check, 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 presenta esto, check, check, check. O sea, aun cuando se dice voy a evaluar con portafolio, pero el portafolio no se evalúa solo. El portafolio se evalúa con una lista de cotejos o rúbrica. Mucho más sencillo es la lista. Perdón, Gisela, no sabía que usted era de inicial, gracias por eso. Y esto. Me dice el agradecido Giselita por contestar. Gracias a usted, profesor, por brindarnos su enseñanza. Gracias, gracias. Caterín Grandes. Había un boxeador grande, me acuerdo, en el Perú. Buenos días, dice, soy maestra de inicial y mi caso, dice, en mi caso, evaluamos en mi institución con el cuaderno de campo, correcto. Porque el cuaderno de campo es el cuaderno diario. Es lo que el estudiante hace diariamente y me sirve porque estamos en una evaluación de niños de inicial. Entonces, lo que yo observo, la técnica, mis estimados, tanto para Giselita como para Caterín, siguen siendo observación. Y en el caso de ustedes dos, la observación es sistemática, ahí sí, lista de cotejo sistemática, porque la observación en cuaderno de campo tiene que ser siempre, estar ahí, ojo, dice, por eso se llama observación. Y todo eso lo traslado a mi cuaderno de campo, o también llamado guía de campo, o también llamado guía de observación. Tiene un montón de nombres. Qué bien, lo felicito a Caterina, que utilice usted el cuaderno de campo. Muy bien, me hace recordar a la investigación cualitativa, digamos el cuaderno de campo, cuaderno de investigación. Y qué bien, y también en la Feria de Ciencias se utiliza el cuaderno de campo, por si acaso. Ya viene la evaluación de la Feria de Ciencias, FENSI, y ahí utilizamos el cuaderno de campo. Muy bien, otra participación, colegas.
otra participación, o escríbame en el chat, ¿sí? Escríbame en el chat, por favor, si fuera tan amable. Sí, a veces hay problemas, porque eso es evidenciado, esto de que si usted quiere abrir inclusive para vernos face to face, miran, mediante la pantalla de Zoom, igualmente hay problemas, ¿no? A ver, otro colega que me diga, a ver, de primaria o de secundaria, que utilicen otro instrumento de evaluación y que podría ser motivo para analizarlo, para ver mejor, como Gisela, como también Caterine, que los felicito que estén evaluando con cuaderno de campo o también con lista de cotejo, como decía Giselita, ¿no? A ver, ¿alguien más? Hay Giselas, hay 3 Giselas, carambas, muy bien. Anita Gisela, Gisela Marcelo, a ver, no quiero ser el fastidioso, pero díganme, a ver, ustedes me podrían escribir o abrir sus audios para decirme cómo evalúan, por favor, fueran tan amables. No se sienta mal, porque la evaluación es el talón de Aquiles de todos. Y necesitamos nosotros saber cómo estamos evaluando a nuestros chicos. Pero las indicaciones generales que les doy es que, miren, cuando nosotros nos evalúan, por ejemplo, evaluación de desempeño, evaluación para el nombramiento, o evaluación para los contratos, siempre nos evalúan con una indicaciones generales. O sea, yo no voy a ser evaluado si es que antes no me señalan qué es lo que voy a evaluar, cómo me van a evaluar. Yo reclamaría, no me sometería a una evaluación, ¿no? Entonces ahí todo el mundo reclama la parte técnica, ¿no? Dígame la resolución en la cual me dicen cómo me van a evaluar, ¿no? Así me someto. A los niños también, a los chicos de primaria, secundaria, por favor, hágalo, se los pido, por favor, díganle cómo les van a evaluar. Miren, simple y llanamente, lo vamos a evaluar, esto es lo que vamos a evaluar. Si lo han hecho, no lo han hecho, vamos a evaluar esto y listo. A ver, Lupers Pérez. Ya, Lourdes Pérez, muy bien. En mi caso, evalúo más con la rúbrica, porque siento que es más precisa y concisa en lo que refiere a nuevos jóvenes de nivel secundario. Muy bien, Lourdes, ni hablar. Pues si soy de secundaria, la lista de cotejo no es que, por favor, no, sin discriminación. Estamos en la época de la inclusividad. Sino que se presta más la rúbrica, ¿no? Como dice el colega o la colega, es mucho más precisa y señala claramente lo que yo quiero evaluar, ¿no? Y ahí están los criterios claritos. Y de acuerdo a mi avance me van a calificar. Mientras en una lista de cotejo simplemente es lo hizo o no lo hizo, ¿no? Y si lo hizo mal, ¿qué evaluación o qué calificación va a obtener al final? Lo felicito a Pérez. Seguro que tiene dificultades para abrir. Sí, la rúbrica en secundaria es útil y en cualquiera de las áreas, ¿no? Porque es la que te va a permitir valorar el trabajo del chico, en qué estadio se encuentra, no estadio, por si acaso la palabra correcta es estadio, en qué estadio se encuentra, ¿no? Está en el inicio, está en proceso, está destacado, está avanzando, no tiene problema. Entonces, es menester que la rúbrica esté bien señalada. Por ejemplo, los chicos exponen mucho, ¿no? Exponen su rotafolio, exponen su gráfico, ¿no? Utilizándolo en época de presencial, utilizan su mapa mental a través de un papelote, ¿correcto? Lo presentan en grupo, equipo, qué sé yo. Cuando lo presentan, yo tengo que decirle lo que le digo, las indicaciones, la rúbrica le presento. El chico lee la rúbrica, está listo. Si yo no le presento la rúbrica, esa información que yo recibe y luego le evalúe, el estudiante va a decir, pero ¿qué me está evaluando? ¿A qué me someto? No sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? La rúbrica le dice al estudiante, esto es lo que tienes que desarrollar. Y en base a esa rúbrica, el estudiante va más seguro a exponer, porque dice, acá no me puede equivocar, es lo que me está pidiendo mi profesor, ¿no? O mi profesora. Entonces, señala, bueno, generalmente cuando es una exposición de tipo papelote, gráficos textuales, ya sea este mapa mental, semántico, lo que fuera, se señala o se menciona o se recomienda
que sea en cuanto al material, para enseñar a los chicos qué es lo que deben hacer, etcétera, y en cuanto al contenido de ese material. En cuanto al material, porque a veces los chicos presentan cualquier cosa, y si los chicos presentan cualquier cosa, estamos señalando de que no estamos haciendo que el estudiante se sienta mal, sino la limpieza del trabajo, ¿no? Entonces, pondría dos criterios, y dentro de ellos, pues, primero, la limpieza, ¿no? Que el material presentado esté limpio, que el material presentado no guarde manchones ni borrones, que el material utilice los conectores, ¿no? Los conectores precisos, ¿no? Los que demandan un mapa mental, un mapa semántico, por ejemplo, o un mapa mental, que el que se más utiliza. Y también le podría pedir al estudiante el uso de las mayúsculas y minúsculas, para que el estudiante presente bien su material. Y la segunda parte sería en cuanto ya a la exposición misma del tema, y ahí señalarle, esto es lo que quiero, ¿no? En tal nivel te encuentras si haces esto, ¿no? Si avanzas y si lo haces todo, de acuerdo al criterio, vas a tener la calificación literal más alta, ¿no? Entonces, eso les recomiendo, porque en los papelotes a veces, si yo como estudiante presento mi material y mi profesor me va a decir, oye, pero profesor, yo he expuesto bien, profesor, yo domino el tema, yo he planteado preguntas, mis compañeros me han preguntado, yo he respondido, ¿por qué me colocan mal? No es que tu material, mira cómo lo presenta, está todo magullado, sucio, el papelote está sucio, tiene borrón. Profesor, yo le diría francamente, profesor, pero eso no viene en la rúbrica. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, es bueno también ver el material que presenta. Eso daría de alguna forma en que el estudiante realice bien su trabajo, ¿no? Se vea precisado a presentarlo bien. Muy bien, dice, en mi caso de loco, no, para nada, no es nada discriminatorio, no fue intencional. Mi parecían dando... No, yo no dije nunca eso. Yo no dije nunca eso, no, yo no dije colega en la vida, yo soy una primera, sino que decía que a veces me dicen profesor, pero en inicial puedo utilizar rúbrica, no, es dificultad, no para el profesor, porque el profesor es un profesional o profesora, sino para estudiantes que son más, se pide más, se exige más, ¿no? Imagínense al estudiante de inicial que presente su papelote de ahí y se le diga ahí que limpio, que con esto no puede, o sea, ¿no? Disculpas a usted, mi estimado, yo por ningún momento quiero decir eso. Dice Gisela Marcelo Luis, dice, maestro, buen día. En inicial evaluamos por cada experiencia de aprendizaje con el cuaderno de campo. Sí, pues, el cuaderno de campo es útil. Muy bien, colegas, más que decirles, desearles un feliz sábado. Creo que ya salió el sol por acá. Ojalá no tengan lluvia. Que tengan un buen domingo. A todos ustedes, a Gisela, a Caterina, a Enrique, a Anita, a Gisela, a Marisa Valera, a María Inés, a Lupers y a Lunelli Vázquez. Pues mi agradecimiento a ustedes. Termina mi clase. Y ahí el día de mañana, pueden solicitar al equipo de Iselmía el link para ver de nuevo este tema, y ya sea para ustedes o para los que no han podido ingresar. De mi parte, muchísimas gracias a Iselmía y a todos ustedes.